Si pudiésemos describir o definir la Biblia, ¿cómo definiría usted la Biblia en base a un libro? ¿Qué diría? ¿Que es un manual? ¿Qué diría? ¿Qué es la Biblia para usted? La Biblia no es un libro cualquiera, es algo que fueron historias reales y pues para nosotros ahora. Entonces es algo que... Son historias reales, ok. ¿Pero qué es la Biblia para ti? Casi siempre Defínelo así rápido, alguna frase. La Biblia para mí es... no sabía. ¿Qué es la Biblia para ti? La Biblia y el pan. El pan. ¿Qué es la Biblia? Pues puede decir que es como un manual, porque ¿Es un manual? como ¿Y para ti, Héctor? Igual, guía. Te deja muchas Es una guía. enseñanzas. Sí, bueno, yo sé que todos ustedes lo saben, la Biblia es el plan de Dios revelado a la humanidad. La Biblia es un manual, es la palabra del Señor, es el plan, es el libro el libro de la redención, mucha gente lo llama, es el libro de la redención. Hay mucha historia descrita en la Biblia, ¿okay? Pero no es un libro de historia. ¿Sí me sigue? Mucha gente que trata de refutar muchos acontecimientos que sucedieron en la historia y quieren tratar a la Biblia como un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia, pero sí tiene historia. Tiene muchísima historia, muy importante. ¿Okay? Entonces, terminando el libro de los jueces que terminamos la semana pasada, en los libros de los jueces hay mucha historia. Ahora vamos a empezar con los libros de Samuel. Y una de las cosas que tienen ahí usted en su hoja para escribir es que de los libros de Samuel, ¿okay? Porque los libros de Samuel en la antigüedad eran un solo libro. Ahorita lo tenemos como primera y segunda de Samuel, así lo conocen ustedes, ¿verdad? ¿Hay Así más lo hojas? conocemos. No. Ahí hay más. no lo acabo. Pero en la antigüedad o en el original, en la Biblia hebrea, los libros de Samuel es un libro solamente. Primera y segunda de Samuel se dividió luego de algunas traducciones griegas, pero solamente es un libro. Entonces, dicen los eruditos y la gente que estudia la Biblia en profundidad que los libros de Samuel o el libro primera y segunda de Samuel es la historia mejor narrada de la antigüedad. Entonces, yo lo quise anotar eso como algo para tener en cuenta. En el punto número A sería, es la historia mejor narrada de la antigüedad. Dice la historia mejor narrada de la antigüedad. La historia mejor narrada de la antigüedad. La historia mejor narrada de la antigüedad. Mejor narrada. Podemos sacar películas. De hecho, se han sacado muchas películas de Primera de Samuel, de la película de David y Goliat. Hay muchas escenas que podrían ser libros de historia, y es un libro de historia. Se revela el plan de Dios a la humanidad, o se va siguiendo lo que le sucede al pueblo de Israel en este tiempo. Pero en términos de escritos, muchos eruditos le dicen que es la obra maestra del Antiguo Testamento. Es la obra histórica maestra del Antiguo Testamento. ¿Okay? El autor de los libros se desconoce, aunque usted y yo conocemos primera y segunda de Samuel como los libros de Samuel. Si le preguntan a usted, ¿y quién escribe los libros de primera y segunda de Samuel? ¿Qué respondería usted? Samuel. ¿Sí o no? ¿Qué personajes hay importantes en primera y segunda de Samuel? ¿Cuáles son los personajes importantes? Hay 3 personajes importantes en estos 2 libros. ¿Cuáles serían? David. Ok. Antes de David, ¿quién es? Samuel. Samuel es el personaje principal de primera de Samuel. Es con el que empieza esta historia, ¿no? El seguimiento del libro de los jueces. Luego está David, como dijiste tú, y luego ¿quién sería? Antes de David sería Saúl. Entonces, los 3 personajes principales en estos libros de Samuel que vamos a estar estudiando estas semanas son Samuel, David y Saúl. Eso comprende, la vida de estos 3 personajes comprende primera y segunda de Samuel.
nada más. Salomón y todos los demás reyes vienen más tarde, vienen en Primera de Reyes en adelante. Pero Primera y Segunda de Samuel es la historia de Samuel, de David, de Saúl y de David. Y aunque los libros se llaman los libros de Samuel, y sí se cree que Samuel escribió parte del libro, no se cree que todos los libros, el Primera y Segunda de Samuel, lo escribió Samuel, porque Samuel murió. ¿Alguno ha leído Primera de Samuel hasta el final? Ok. Más o menos un poquito más adelante de la mitad de Primera de Samuel, Samuel muere. Después de ungir a Saúl, y después de que Saúl se rebela, ¿se acuerdan que Saúl se rebela y desobedece al Señor? ¿Sí me siguen? ¿Sí están familiarizados con eso o nadie? ¿Sí saben todos esa historia? ¿Sí? Que Saúl se rebela como rey, es desobediente. Entonces Samuel unge a David y empieza una persecución de Saúl a David. También están familiarizados con eso, la persecución de Saúl hacia David toda la vida de Saúl. Entonces ahí Samuel es testigo de todo esto, pero Samuel muere. Entonces el resto del libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel se supone que lo escribió alguien más que siguió los pasos de Samuel de cerca y luego hizo editó el libro, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en estos detalles, lo que nos interesa es seguir el curso de la historia dentro de la conquista. Entonces el tema primordial de Primera de Samuel es el punto C, es la institución de la monarquía. Ese es el tema principal de Primera y Segunda de Samuel, en el punto número C. Sigan, no se me pierdan. En el B, perdón, En el B, el autor de los libros se desconoce. ¿Se desconoce? Ajá. El autor de los libros de Primera y Segunda de Samuel, acuérdense, estamos en Primera y Segunda de Samuel. Ajá, se desconoce. El autor de los libros, se supone que escribió Samuel los primeros capítulos, pero Samuel muere a mitad del libro. Entonces, no puede escribir hasta el final del libro si se murió. Entonces, algún otro más escribió todo eso, ¿ok? El autor de los libros se desconoce. ¿Y la C? Y la C es la monarquía, institución de la monarquía en Israel. Ese es el punto número C. Entonces, los tres detalles importantes de esta introducción, antes que pasemos a estudiar la vida de Samuel, es que es la historia mejor narrada de la antigüedad. Es un libro muy bueno, muy bonito de historia. Luego, el autor de los libros se desconoce. Y el tercero es que el tema principal de Samuel es la institución de la monarquía. ¿Qué significa monarquía? ¿Qué significa monarquía? O sea, Héctor, ¿qué significa monarquía? ¿Algún reinado? Cuando un país es gobernado por un rey. ¿Ok? En Estados Unidos nunca se ha tenido reyes, han sido presidentes, pero en los países de Europa y en los países lejos de aquí sí hay algunos que tienen reyes. Por ejemplo, España tiene rey, aunque no gobierna el rey hoy en día, pero es un estado monárquico, ¿ok? Tiene un presidente, tiene muchas cosas, pero entonces en aquellos tiempos sí los reyes eran los que gobernaban. El centro de la política, el centro de las decisiones más importantes de los países del Medio Oriente en aquellos tiempos estaban gobernados por reyes, ¿ok? Pero acuérdense que el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, y ahora nos vamos a meter con Samuel, vamos al contexto histórico. Acabamos de terminar Jueces, ¿se acuerdan? Que Jueces es un círculo vicioso de pecado. Dios envía a un enemigo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel sufre la opresión del enemigo, ¿y qué hacen? Claman al Señor, el Señor responde y envía un juez, y el juez los liberta de la opresión. Pero acuérdense que los jueces en el Antiguo Testamento estaban esparcidos. Ninguno de ellos realmente, es importante que sepamos esto, ninguno de los jueces realmente unificó todas las tribus. Ninguno de los jueces se encargó de unir a las 12 tribus. ¿Ok? Después del libro de Josué, donde Josué establece a las tribus, cada uno en su territorio, luego vienen los jueces y salían jueces, pero eran más bien guerrilleros independentistas, o sea, que agarraban una o dos tribus, pero nunca ninguno de los jueces unificó las 12 tribus de Israel. Entonces, para el tiempo que llega Samuel a la escena, para el tiempo que terminan los jueces, donde acuérdense la semana pasada que vimos
que era un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es como termina el libro de los jueces. Era un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. La tierra estaba distribuida, como saben ustedes, en tribus, cada uno tenía su territorio. De repente salía un juez, juzgaba la tierra, pero había mucha inestabilidad y mucha inseguridad en el territorio de Israel porque no estaban gobernados por un rey, y las tribus, al no estar aferradas al Dios de Moisés o a las leyes que Moisés les había dejado, eso no trae unidad, ¿ok? Entonces, unos por aquí, otros por allá, esa es la historia que nos deja Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, Dios no les había dicho que iba a ponerles un rey, Dios les había dicho que le buscasen a Él y que el modo de gobierno de Israel iba a ser teocrático, gobernado por Dios. ¿Ok? Esa era la forma que Dios había establecido. Yo voy a ser su rey, yo voy a ser su guía. Ustedes síganme, búscanme. Vamos a levantar el tabernáculo. En este caso el tabernáculo estaba en Silo, en una ciudad que se llamaba Silo, ahí estaba. Ahí se supone que el tabernáculo iba a servir de unidad a las tribus, pero no cumplió ese prometido, ¿ok? No cumplió ese papel, porque el sacerdocio en Silo estaba corrompido. Entonces les estoy hablando para que sepan cómo está el contexto de Primera de Samuel, de los primeros capítulos. Cuando Samuel llega a la escena, cuando la mamá de Samuel, ¿se acuerdan cómo se llama la mamá de Samuel? Queridos, lean la Biblia. Ana y Elcana eran los papás de Samuel. Cuando llega Ana y Elcana, cuando llega a la escena, en el tiempo donde llega esta historia a la escena, el sacerdocio, los sacerdotes, los líderes del santuario estaban corrompidos. El sacerdote Elí, sus dos hijos Ofni y Finés eran hombres corruptos, hombres impíos, que no trataban o no estaban consagrados al Señor y no trataban con santidad las cosas del Señor. Entonces cada uno hacía lo que le parecía. Y ahí llega Samuel a escena. Entonces vamos a hablar un poco de Samuel. Samuel fue el eslabón entre lo que hemos estado hablando, que es la historia oscura de los jueces y el periodo de la monarquía. Samuel hace como de link, ¿sí? Un eslabón entre los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde las tribus estaban dispersadas y no seguían una misma guía, al periodo de los reyes, al periodo de la monarquía. Samuel es diríamos que Samuel, escríbalo ahí porque no lo tiene, Samuel es el último juez. ¿Okay? Antes de empezar el periodo de los reyes, con Saúl, el periodo o el tiempo de la monarquía, Samuel ejerce como el último juez. Y yo creo que para mí fue el mejor de todos los jueces. Y no solamente fue el último de los jueces, ¿ok? Acuérdense, porque ya después vienen los reyes. No solamente fue Samuel el último de los jueces, sino fue de los primeros y grandes profetas, porque dice, no sé si han leído en Primera de Samuel, en los primeros 3 capítulos, dice que la gente tenía a Samuel como un gran profeta. Entonces, no solamente Samuel era considerado juez y fue el último, sino también fue considerado como un gran profeta, y también, no solamente profeta, y qué curioso, vemos a Samuel, no solamente Samuel ejerce de juez, porque es considerado el último, no solamente Samuel ejerce de profeta, porque él hablaba la palabra de Dios al pueblo, sino también ejerce de sacerdote, porque acuérdense que Samuel, ¿dónde se crió? ¿Dónde se crió Samuel? ¿Dónde lo llevó su mamá Ana cuando fue destetado? Cuando pasó el tiempo de darle de pecho, ¿dónde lo lleva? Lo lleva al altar. Al templo. ¿Se acuerdan? Porque es el hijo que le había pedido al Señor. Entonces Dios se lo concede y ella se lo entrega y se lo lleva al sacerdote, al sumo sacerdote Elí. Ahí está mi hijo. Ahí te encargo. Ese es el hijo que pedí, Dios me lo dio y yo se lo dedico todos los días. Entonces, qué hermosa historia la de Samuel, que crece en un ambiente rodeado de las cosas sagradas, donde sus... los sacerdotes con los que él se estaba educando no seguía las cosas de Dios, era un sacerdocio corrompido, pero ahí estaba Samuel como una luz en medio de la oscuridad. Entonces acuérdense, Samuel fue el último de los jueces, Samuel también ejerce de profeta y también Samuel ejerce de sacerdote.
porque él se cría. ¿Se acuerdan que Ana subía todos los años a ver a Samuel, su hijo, y le traía un efod? ¿Se acuerdan? Le traía como un manto especial para ejercer las labores dentro del sacerdocio. Entonces, ejerce labores de sacerdote también Josué. Bueno, Y no, perdón, gracias Samuel. No solamente es eso, sino Samuel es conocido porque él ungió a los dos primeros reyes de Israel, ¿sí? Saúl y David. Samuel ungió a los dos, es importante, la figura de Samuel es muy importante. Y no solamente eso, sino Samuel es el único juez que sí logra unificar a las 12 tribus y provocar al pueblo de Israel a un avivamiento espiritual. Es el único de los jueces. Es el único de los jueces, y conforme leemos 1 Samuel, que todas las tribus se reúnen y buscan al juez para que lidie con ellos ante Dios. Todas las tribus se reúnen y todas las tribus deciden dejar los ídolos y voltear su mirada a Dios. ¿Por medio de quién? De Samuel. Él es el único que los consigue. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de una profeta que Dios usó para unificar algunas de las tribus del norte? Una señora con mucha autoridad. Débora, ¿se acuerdan? Ella fue de las únicas jueces que intentó o que logró unir 6 tribus del norte. Esa fue la que más logró unir a las tribus. Los demás fueron, ¿se acuerdan? Cada uno peleaba por su cuenta. Sansón, ¿se acuerdan? Por su cuenta. Gedeón por aquí, Jefté por allá. Pero Débora intentó o logró un poquito unificar, pero el único que logra reunir a todas las tribus es Samuel. Y el único que puede tener la autoridad de parte del Señor para confrontar al pueblo y hacer que el pueblo otra vez voltee en su mirada hacia el Señor. O sea, es el primer hombre con el cual el pueblo de Israel recibe un avivamiento espiritual. ¿Ok? Nacimiento y primeros años de Samuel. La madre de Samuel y su oración. ¿Alguien me puede contar rápidamente cómo sucede esta historia? ¿Qué sucede aquí? La madre de Samuel y su oración. ¿Qué pasaba? ¿Por qué oró Ana? ¿En qué situación estaba su mamá? porque ella no podía tener hijos, ¿no? Porque ella era estéril. Estéril, y estaba clamando por un hijo y le dijo, si me das un hijo, yo Te lo voy a entregar. Pero esa oración o ese clamor, ¿en medio de qué ambiente sucede? Héctor, ¿alguien? ¿Qué ambiente? ¿Qué ambiente le provocó a Ana, juntamente con su esterilidad, a buscar a Dios con muchas más ganas? Pues ella estaba con amargura en el alma, le oró a Dios. Sí, ¿y por qué tenía esa amargura en su corazón? No solamente porque estaba estéril, sino porque había otra mujer de por medio. Acuérdense que el Cana tiene otra esposa que se llamaba Penina, y Penina la atormentaba constantemente. Entonces, ¿qué cosas más curiosas, escuchen, permite Dios en nuestras vidas que nos provocan a buscarlo como nunca antes? Piénselo así de esa manera. Dios creó a la mujer para tener hijos, ¿ok? En aquellos tiempos, el ser estéril era un signo de que Dios se había olvidado de la mujer, o era un signo de desgracia, porque la mujer había sido creada para tener hijos. El hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era que no tenía el favor del Señor. ¿Se imagina? Para aquel entonces, la situación social que vivía Ana, sumado a la situación familiar constante, ¿cómo es? ¿Cómo le podríamos decir? Cuando estás viviendo con una persona que constantemente te está picando y constantemente te está intentando dañar, burlándose de ti, ¿sí? Imagínense esa situación que está viviendo Ana por años, pero esto la provoca a buscar a Dios como nunca antes, de manera que dice la Biblia que lloró amargamente y oró largamente, de manera que Elí, ¿se acuerdan que la tuvo por borracha? El sacerdote Elí la ve y se cree, imagínense, ¿cómo tuvo que haber sido su oración? ¿De qué manera tan agónica? ¿De qué manera
tan apasionada, ¿sí? De qué manera tan como, ayúdenme, tan Desesperado. intensa, tan como desesperada, de qué manera tan como. No sé, con mucha fe. Con mucha fe, de qué manera tan emocional, que el sumo sacerdote la ve y dice, está borracha. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde Dios, párate a preguntar, hasta dónde Dios tiene que llegar con nosotros para que le busquemos de esa manera? Que muchas de las cosas que sufrimos o que sucedan alrededor nuestro son cosas que realmente Dios permite a propósito. Para hacer su gloria. Realmente Dios las permite para llevarnos al extremo y presionarnos, ponernos bajo presión y que clamemos a Dios y que salga el mejor fruto de nuestra vida. Porque el mejor jugo es el que ha sido sobre el cual se ha ejercido la mayor presión. ¿Sabe cómo sale el aceite? A las olivas se las machaca y se las exprime, se les ejerce mucha presión y ahí es cuando sale el mejor aceite. El monte de los olivos, en el monte de Getsemaní, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró, ¿se acuerdan? Amargamente, que decía que sudaba como gotas de sangre del esfuerzo con el cual estaba orando. Esa simbología del huerto Getsemaní es el huerto bajo presión, las olivas machacadas. Tuvo que ser Jesús quebrantado para salir el fruto que tenemos hoy con nosotros hoy en día. Entonces, el fruto, escuchen, el fruto de esta oración, sumado a la situación externa social que sufría Ana por no tener hijos, sumado a la situación familiar donde su esposo le decía, tú eres mejor que 10 hijos, a ti te doy lo mejor, porque sí, el Cana la trataba muy bonito. Ella, ¿se acuerdan? No sé si han leído en el capítulo primero, le daba allá la doble porción. A Ana siempre la trataba mejor, pero no tenía hijos. Entonces todo esto sumado a una oración intensa, sale un fruto. Y fue uno de los mejores hombres del Antiguo Testamento, juntamente con Moisés, juntamente con Abraham. Fue un hombre clave en la unificación de las tribus. Fue un hombre clave, fue de los únicos hombres que ejerció el oficio de juez, de profeta y de sacerdote, y fue Samuel. Acuérdense de este personaje para siempre, Samuel, el fruto de Samuel. Samuel es el fruto de una mamá desesperada. ¿Sí? Samuel es el fruto, Samuel es la entrega, Samuel es el resultado de una vida de lágrimas, de dolor. Entonces, podríamos decir que los mayores dolores y las mayores amarguras, cuando las procesamos en manos de Dios, pueden dar lugar a los mejores frutos de nuestra vida. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa con nuestra vida, eso es lo que le pasó a Ana, y esta historia está escrita para nosotros, para dejarnos este ejemplo, ¿ok? La madre de Samuel y su oración. Punto número 2. El pecado de Elí y sus hijos. El pecado de Elí, y les digo, no vamos a leer porque ya les dije la semana pasada y les vuelvo a decir ahorita también, es muy recomendable que puedan leer para cuando esté hablando sepan de lo que estoy hablando, porque hay muchos detalles y hay mucha historia que si nos metemos a cada detalle se nos va el tiempo, es difícil. Entonces lean otra vez para la semana que viene los primeros capítulos de Samuel, hasta primeros capítulos hasta mitad del libro, porque estamos hablando de todo eso. Entonces Samuel llega en el templo en un momento muy clave. Ok, acuérdense, su mamá lo entrega, ya Dios le responde a la mamá, qué bonito, ya llegó Samuel al mundo, lo deja en manos de Elí, pero ¿qué sucedía en la iglesia en aquellos tiempos? Estaba corrupta la iglesia. Entonces Samuel llega a un ambiente corrupto. Samuel llega y empieza a crecer en un ambiente donde los hijos del sacerdote Elí se acostaban con las mujeres de la iglesia, imagínense.
Eso era lo que estos señores hacían. Los sacerdotes, los encargados de presentar las ofrendas a Dios, sobornaban a la gente para agarrar lo mejor de las ofrendas, y no solamente eso, sino con las mujeres que venían a servir a la iglesia, se acostaban y tenían relaciones sexuales con ellas. Entonces, ese era el ambiente moral en el cual creció Samuel. Ahora, tenemos otro ejemplo para nosotros. Samuel no lo tuvo fácil. Samuel tuvo que trabajar el no contaminarse con eso, con lo que estaba viviendo. Estaba solito allí, el pobrecito, pero nunca desvió su mirada de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo igual, estamos rodeados de gente, y les digo, ¿cómo es? Samuel lo tenía peor que nosotros, porque nosotros hoy en día en la iglesia no tenemos eso de que los líderes de la iglesia se acuesten con las mujeres, imagínense. Pero sí hay iglesias así, ¿no?, que han pasado esos casos. Pero el caso de Samuel es muy extremo, porque él tuvo un reto, crecer en un ambiente impío, ¿ok? El reto de Samuel fue crecer en rectitud delante del Señor en un ambiente inmoral, ¿ok? Entonces, el pecado de Elí y sus hijos. ¿Y se acuerdan qué hizo Elí con sus hijos? El papá de Elí, ¿qué hizo con sus hijos? ¿Se ha leído la historia? ¿Qué hizo? Les dio unas buenas nalgadas, ¿no? Ok. El papá de estos hijos, Elí, no se encargó de disciplinarlos apropiadamente. Les dejó que hiciesen... ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se diría cuando les dejas a tus hijos que hagan lo que quieran? ¿Cómo se diría eso? Ayúdenme. Cuando les dejas a tus hijos que hagan lo que quieran. Cuando ves que están haciendo malas cosas, en lugar de disciplinarlos, los dejan, son niños, déjalos. Y luego crecen y se hacen más rebeldes, son adolescentes, y luego ya no puedes frenarlos. ¿Sí me explico? Entonces, la falta de disciplina de Elí, la falta de disciplina o de no disciplinarnos, o de no quitarlos del sacerdocio, o de decirles, ustedes no están listos, ustedes no pueden poner sus manos en las cosas sagradas porque llevan una vida inmoral. Les digo una cosa, en aquellos tiempos, lo que estaban haciendo los hijos de Elí merecía la muerte, ¿ok? Merecía que el papá no solamente los quitase del oficio de sacerdocio, sino que el pueblo lo apedrease. Entonces, Elí no hace ni una cosa ni otra. Sí los estorba y les dice, mijito, lo que estoy ahí oyendo de ustedes no está correcto, no lo hagan. Y ya. Entonces, es tal el enojo y ¿cómo es? El celo del Señor, que envía a un profeta y le dice a Elí, por no haber estorbado a tus hijos, van a ser cortados del sacerdocio. Por haber honrado a tus hijos más que a mí, la descendencia tuya no va a durar a edad adulta. Todos tus hijos van a morir en edad viril. Imagínense, qué fuerte. Por no haber estorbado a tus hijos, por haber honrado más las ofrendas y al pueblo y haber temido más a la gente que a mí, voy a quitar el sacerdocio de tu casa. ¿Te imaginas? Que te digan, te voy a quitar el llamado que tienes y se lo voy a dar a otro mejor que tú. Porque has honrado más las cosas de los hombres que mis cosas. Está fuerte, pero es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Les he dicho que tenemos un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero también tenemos un Dios de justicia. Y a lo mejor Dios no juzga de esta manera, pero muchas veces el cristiano no avanza porque no honra a Dios. Y Dios decide, ¿cómo es?, apartarse y decide ir en su iglesia con la gente que le honra de veras. Si piensas que en la iglesia somos todos... A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Piensa que todos... ¿Usted piensa que Dios ama a todos por igual o ama a unos más que otros? Ama a todos por igual. Muy bien, esa es la respuesta. Ama a todos por igual. ¿Usted piensa que Dios en la iglesia nos ama a todos por igual? Sí, of course. ¿Piensa que Dios trata a todos por igual? No. Entonces, ¿cuál será la diferencia del trato de Dios hacia una gente y a otra? ¿Es porque Dios tiene favoritos? Relación con él. ¿O es porque la gente provoca a que Dios se acerque a ellos? ¿Sí? Puede ser que... Es 100%. Es que la gente que más ama al Señor o más le honra, más beneficios, o reciben un trato diferente de Dios. Es bíblico. Of course. Yo amo a todos mis hijos por igual, pero yo los trato a ellos
conforme a su obediencia. Yo no puedo tratar igual o no le puedo dar las mismas recompensas a uno de mis hijos cuando ha hecho todo lo que le he pedido y a otro que no ha hecho nada de lo que le he pedido. Lo estaría maltratando, lo estaría malcriando. ¿Lo voy a dejar de amar? No. ¿Lo voy a dejar de vestir? No. ¿Lo voy a dejar de bañar en las noches? No. ¿Lo voy a dejar de acostar y orar por él como oro por todos mis hijos todas las noches? No. ¿Lo voy a dejar de amar? No, pero no lo voy a tratar igual, le voy a dar disciplina. ¿Sí me explico? Y así es Dios, y así fue Dios, y así fue cuando vino Jesús, y así sigue siendo la iglesia. Dios va a honrar al que le honra. Entonces aquí Elí no honró a Dios, y Dios dijo, capute, como dirían en italiano. El llamado de Dios a Samuel, punto número 3. El llamado de Dios a Samuel. No lo conocía Samuel hasta ese momento, ¿se acuerdan? No. Pero él estaba sirviendo al Señor. Ana deja a Samuel con, más o menos se cree que la época en la que los niños eran, ¿cómo es? ¿A cuántos años son destetados? ¿A cuántos años ya se les deja de dar de pecho? ¿Más o menos a los 2 años, 3? No, 6 meses, no, más. ¿Cómo? Que depende, que hay personas que al año, a los año y medio, ¿Qué tres? Bueno, pero en aquellos tiempos en la cultura israelita era a los 3 años. Yo pienso que 3 años. Porque a los 3 años nos habla el Antiguo Testamento en Deuteronomio que a los 3 años ya los hijos del pueblo de Israel eran inscritos en las listas de los pueblos para recibir las porciones de comida. Entonces se supone que a los 3 años el niño ya dejaba de tomar leche y ya podía comer comida adulta. ¿Okay? Así es. Entonces imagínense, con 3 añitos, que un niño no tiene mucha conciencia con 3 años, ¿sí? Pero su mamá le está enseñando. Escuchen, su mamá Ana constantemente dice, tú eres el fruto de una oración que Dios me respondió contigo, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, tú vas a servir al Señor, tú eres una respuesta a mi pacto con Dios y yo te voy a poner en la casa del Señor y tú le vas a servir en todo constante. De manera que cuando llega con 3 añitos y se lo deja a Elí, Elí era un despapalle, los hijos de Elí eran otro despapalle, pero a Samuel nunca se desvía. Y llega a tocar el corazón de Dios. Entonces llega un momento, ¿se acuerdan de eso? Como más o menos a los 12 años de edad, que Dios se le aparece a Samuel y le dice, Samuel, ¿se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace Samuel? Va a Elí y le despierta. ¿Me llamaste? No, vete a la cama. Y se va otra vez a la cama. ¿Se acuerdan? Eso se acuerdan. Samuel. Okay, otra vez. Como no conocía la voz del Señor, no se le había revelado Dios hasta ese momento, y va otra vez con él y le dice, ¿me llamaste? No, ve a la cama. Samuel, y ya la tercera vez, ¿se acuerdan que le dice Elí? Elí dice, Dios te está llamando. ¿Te imaginas? Imagínate, Héctor, qué pena sería para ti que alguien que no es tu hijo, que Dios te esté llamando a alguien que está viviendo en tu casa, pero no a tus hijos. ¡Qué pena! ¡Qué pena que nunca Dios llamó a sus hijos por culpa de Elí! Y uno que viene de fuera, que se lo dejan ahí para que lo eduque, a ese sí le llama el Señor. Imagínense la tristeza de Elí. Yo estaría triste. Yo me llama la atención también allí cuando a Elí, cuando Dios le llama a Samuel, y ya Elí ya sabe que Dios le está llamando, Sí, pero no le quiso decir, ¿no? Porque le había dicho. Sí, la tercera vez ya se supone. Porque No está escrito en la Biblia que ya sabía. A la tercera vez ya Elí supone, Dios le está llamando. Entonces Elí hace su papel, ¿sabes qué? Él es Dios, cuando te llame dile, habla que tu siervo escucha. Entonces ya saben toda la historia, vuelve a llamar Jehová a Samuel, ¡Samuel! Entonces habla que tu siervo escucha. Y Dios empieza a hablarle palabra profética de lo que iba a hacer. Voy a hacer una cosa en Israel que a los que lo oyeran le van a retiñir los oídos. Y voy a quitar el sacerdocio de la casa de Elí porque no estorbó a sus hijos y porque honró a la gente más que mí. Y voy a hacer cosas en... Imagínense con 12 añitos recibir esa palabra del Señor. Llega el día siguiente, se levanta Elí y se levanta a Samuel así con miedo, imagínense. Y Elí le dice, ven aquí, ¿qué te dijo Dios? No me escondas ni una palabra, que si no, ¿se acuerdan? Le da una maldición. Si me escondes, mal te va a ir. Y entonces Samuel le dice, pues esto y esto y esto me dijo. Claro, se veía venir. Entonces, así es el llamado de Dios a Samuel. Un llamado muy, ¿cómo es? Muy único. Oye, con 12 años te están dejando caer una bomba.
Imagínate que tú llegas a la academia, novato, sí, en tu trabajo existe eso de los novatos y los que llegas, vas llegando así novatito y te agarra ¿quién es tú? El boss del boss del boss. Bueno, el sheriff te agarra y te dice, mira, va a pasar esto, y a ti te da el privilegio de contarte lo que va a pasar en la ciudad de Houston en los próximos 5 años, a nadie más. ¿Cómo te quedas tú llegando de novato? Manches, o sea, ¿cómo me dan este paquete si apenas estoy en mi primer día? No sé si han visto la película Training Day. ¿Han visto la película de Denzel Washington? Que agarra al novatito de detective, pobre novatito, le va como en feria en ese primer día. Es una película que tiene algunas imágenes fuertes, pero me dejas caer todo esto en el primer día de entrenamiento. Es lo mismo, veo así a Samuel con 12 añitos, Dios le avienta todo lo que iba a hacer en el pueblo de Israel en sus siguientes años. Es una responsabilidad grande. Pero dice la Biblia que nunca dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Samuel. Samuel fue hallado como fiel profeta, y la gente lo sabía y la gente lo seguía. Entonces eso es lo más importante de este personaje para nosotros. No vamos a anhelar que la gente nos siga, pero sí la gente te escucha cuando eres una persona obediente a las cosas de Dios. Inconscientemente la gente te presta atención cuando eres un hombre de Dios. Y en la Biblia, una de las definiciones, o uno de los, ¿cómo se dice? ¿Compliments? Complementos. Sí, no, en español no es complemento. Compliment es como un piropo, como un... Compliment, ¿cómo se traduce? Compliment, algo bonito que se dice de alguien. Un piropo, sí. Un halago. Un halago, uno de los mayores halagos sobre Samuel es que era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Hasta aquellos tiempos nadie se había levantado así. Habían salido jueces, Jefté, Débora, Barak, Sansón, Gedeón, ¿quién más? Jefté, ¿quién más? Otoniel. Sí, Dios los liberaba, pero no se había levantado hasta ese tiempo un hombre como Moisés. Y pasa mucho tiempo hasta que se vuelve a levantar un hombre de Dios, al cual todo el mundo le tenía pánico. No pánico, sino sabían que él era un hombre que escuchaba al Señor. Las guerras contra los filisteos, vamos a seguir. Póngale ahí, punto B. Todo esto se desenvuelve en un tiempo donde los filisteos, y de eso estábamos hablando Julio y yo antes de la clase, ¿verdad? Los filisteos es el pueblo que va creciendo como el pueblo enemigo número 1 de Israel, ¿ok? ¿Se acuerdan que los jueces habían peleado contra los de Amón, contra los de Moab, contra los madianitas, tribus esparcidas por aquí, por allá, pero ahora el pueblo enemigo que va creciendo y que son una espina en el pueblo de Israel, ¿quiénes son? Los filisteos. Todos los filisteos se juntan a luchar contra los israelitas se juntan y por la desobediencia del pueblo de Israel, acuérdense que Samuel ya era un hombre de Dios, Samuel iba creciendo, pero todavía estaba Elí como sumo sacerdote y todavía estaban sus 2 hijos inmorales y pecadores encargándose de distribuir las cosas de la iglesia, y ahí al margen estaba creciendo Samuel. Pero juntan al pueblo, vamos a ir a la guerra. Entonces, ¿se acuerdan cómo les va? Les va como feria, ¿se acuerdan? Que los filisteos capturan el arca, punto 1, los filisteos capturan el arca. Los filisteos capturan el arca, y esta guerra es el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Samuel un tiempo atrás, cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? Dios se cansa de que usen su nombre. Es más, ¿se acuerdan que salen a pelear y en la primera batalla mueren poquitos? Pero el pueblo y los hijos malos de Samuel deciden, ¿saben qué? Vamos a traer el arca. ¿Por qué? Es porque nos fue mal, porque tenemos que traer nuestro amuleto, el amuleto, ¿sí? Vamos a traerlo, eso sí nos va a guardar, porque ya lo usaron antes a darle vueltas a Jericó y les fue bien. Entonces vamos a traerlo a ver cómo nos va. Entonces, por usar las cosas de Dios sin la consagración de vida les va peor. Y ahí es cuando los filisteos se roban el arca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? Léanlo, por favor. Tarea para la semana que viene. Lea, por favor, primera de Samuel, la historia de los filisteos. Se roban el arca
mueren un montón de israelitas, se llevan el arca a las ciudades filisteas, a las 5 ciudades filisteas, y saben la historia de que ponen el arca en su dios Dagón y el templo, el ídolo cae. Al día siguiente ven el ídolo postrado delante del arca. ¿Se acuerdan de esa historia? Vuelven a levantar al ídolo. Al día siguiente vuelven a encontrar a Dagón con las manos cortadas y al día siguiente con la cabeza cortada. Y el arca está en el terreno de los filisteos por un tiempo y empiezan a haber tumores, pestes, empieza a morir gente y los filisteos dicen: nos está yendo como en feria, porque este arca sí está Dios con este objeto, entonces vamos a regresarlo al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Lean eso por favor para la semana que viene. Los filisteos capturan el arca. Tenemos aquí tres apartados. Los filisteos capturan el arca para traer juicio sobre la casa de Elí. Hay 3 motivos por los cuales Dios decide apartarse y dejar a su pueblo solo. Acuérdense, los filisteos no se robaron el arca, Dios decidió apartarse, ¿sí? Dios decidió irse y dejarlos solos. Acuérdense que no mataron a Jesús, Él se entregó por nosotros. No le agarraron de sorpresa y lo mataron, Él se entregó por nosotros. ¿Ok? Lo mismo con el arca. No agarraron el arca de sorpresa y nos quitaron el arca y Dios, imagínense, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No, Dios quiso dejar a su pueblo solo. Pues hay 3 motivos. El primero es, ¿cuál? Juicio. Para traer juicio sobre la casa de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote, el que no había disciplinado a sus hijos, que le había dicho: no has estorbado a tus hijos, yo voy a quitar el sacerdocio de tu casa. Has honrado a tus hijos más que a mí, no has obedecido, no te has portado prudentemente, no has sido un hombre consagrado, no has sido un hombre que ha ido de acuerdo a su llamado, y voy a quitar el sacerdocio de tu casa. Y esto es una muestra del juicio sobre la casa de Elí, que se llevan el arca. ¿Qué era el arca? Era el centro de la actividad religiosa. ¿Sí? Si se hubieran llevado una silla del santuario, pues está bien. Si se hubieran llevado el altar del holocausto, pues está bien. Si hubieran llevado el candelero, bueno, pero está bien. Pero si llevan el arca. ¿Sí sabe lo que era el arca? El último de los muebles. O sea, el arca era lo máximo para el pueblo de Israel. La representación de la presencia de Dios en la tierra. Y Dios dice: vámonos. Siguen en sus caminos, vámonos. El segundo motivo de por qué capturan el arca: para disciplinar a todo Israel. Póngale por favor, disciplinar. Acuérdense que en ese día de la batalla se roban el arca, también mueren los 2 hijos del sacerdote. ¿Se acuerdan? Los impíos que se acostaban con las mujeres, Ofni y Finés, les dan cuello en la batalla. Y cuando va uno a darle las noticias a Elí, al sacerdote, ¿qué le pasa a Elí? Se cae de espaldas y porque estaba muy gordo, estaba sentado, se cae, se pega con la nuca en el suelo y se muere. ¿Se imagina? En un día sin pastor, sin iglesia y sin presencia de Dios. ¿Ok? Para disciplinar a todo Israel. Y el tercer motivo, para mostrar su supremacía. Póngale. Es otro de los motivos por los cuales Dios decide dejar al pueblo de Israel, y no solamente decide dejarlos e irse al desierto. El arca no sale solita de patitas y le salen patitas al arca y se va ahí en medio de las montañas. No, quiere Dios mostrar su gloria en los filisteos. ¿Para qué? Para dejar saber a los filisteos quién es Dios. Porque saben, en aquellos tiempos lo que hacían, en aquellos tiempos cuando salían a la guerra, cada uno salía con sus dioses a la guerra. Entonces, el pueblo que ganaba robaba los dioses de los que vencían y se los llevaban a su templo. Entonces, ¿saben qué decían? Nuestros dioses nos han favorecido en la batalla. Nuestros dioses han sido mayores que sus dioses. Esa era la creencia antigua. Así era como se llevaban las guerras en la antigüedad. Cada uno salía con sus dioses y el pueblo los peleaban, y quien vencía, vencían. ¿Por qué? Porque decían: nuestros dioses nos han dado favor. Y se robaban los dioses de los otros y los llevaban a su templo. Entonces, de ningún momento va a permitir Dios que los filisteos piensen que ha sido por la fuerza de los filisteos. Y que el dios Dagón, el dios de los filisteos, les dio la victoria sobre los hijos de Israel. ¿Quién les dio la victoria a los filisteos sobre los hijos de Israel? Dios mismo.
¿Para qué? Para traer juicio, para disciplinar a Israel y también para mostrar su gloria con los filisteos. Ese es el tercer punto. Para mostrar su supremacía sobre los reyes paganos. El punto número 2 pone ahí, sinsabores de los filisteos con el arca. ¿Sí? Sí. Pongo sinsabores porque es el periodo de tiempo donde el arca está en medio de los pueblos de los filisteos, ¿ok? Y otra vez les digo, léanlo para la semana que viene, se van pasando el arca de pueblo en pueblo porque les va mal. Entonces, habían 5 capitales o 5 naciones centrales en el reinado de los filisteos, que eran Gat, Ecrón, Asdod, Gaza y otra más, no me acuerdo. Entonces, les va como en feria, llega a la primera ciudad y todos son contagiados de peste, se empiezan a morir y saben que es el arca y la envían al vecino. Vamos a llevársela a Conroe, a Cleveland. Y sucede lo mismo. Entonces, ¿de Cleveland dónde la llevan? Rápido, uno del lado de Cleveland. Waco, Texas. Hamble. Ok, y ahí les va como en feria. ¿Y de ahí la llevan a dónde? Bueno, y les va como en feria. Entonces dicen, a ver, esto no es normal. Tiene que ver algo el arca. Entonces se acuerdan que le dicen, vamos a regresar el arca. Ya estamos hasta aquí. Entonces, vamos a poner a unos bueyes que arrastren el arca, vamos a poner unas ofrendas ahí para que el Dios de este arca, que es el Dios de los israelitas, que es el Dios que ha hecho todo esto, si es que es el Dios de ellos el que ha hecho todas estas desgracias, los bueyes van a agarrar para la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Lo ponen a prueba. Y si es que no, si es que fue de fortuna o que pasó porque no tuvo nada que ver, sino fue, ¿cómo se dice? Fue algo de la fortuna, casualidades, los bueyes se van a ir para allá. Entonces los dejan ahí, todos saben a ver qué van a hacer. Y se van para allá, se van hijo de Dios. Entonces fue Dios el que nos dio todo este mal. Entonces Dios ejecuta juicio sobre la casa de Elí, disciplina a los hijos de Israel y también muestra su soberanía a los pueblos enemigos. Y solamente ese es el Dios que tenemos. No sé cómo se las ingenia Dios, no sé en tu vida, pero en mi vida de repente usa todas las cosas para enseñarnos lo bueno y lo malo. Las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas. Donde quiera que esté Dios, siempre hay lecciones que aprender. ¿Ok? Y terminamos con esto y ya vamos a terminar la clase de hoy. La número 3. La número 3 es Samuel se constituye como juez, libertador y maestro. Acuérdense que el arca, acuérdense, en la semana que viene vamos a estudiar esto. Léanlo, por favor. Necesito que lean los capítulos de Samuel. Samuel, juez, libertador y maestro. ¿Ok? Entonces, acuérdense que mueren los hijos. Ya voy a terminar. Mueren los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? En la batalla. Se quedan sin sacerdote. Muere Elí, se cae de espaldas y se muere. Roban el arca. El pueblo se queda perdido. Y el tabernáculo en Silo desaparece. Todo el centro de la actividad religiosa que estaba en Silo desaparece. Desaparece el arca y desaparece todo. Vuela todo. Imagínate, son como gallinas sin cabeza, pueblo de Israel. Y ahí Samuel va creciendo y Dios usa todos estos acontecimientos para que Samuel empiece a hablar y toda la gente empiece a escucharlo. ¿Sí? Entonces vemos ese cambio del sacerdocio inmoral, disciplina con Israel, que Dios usa todo esto para levantar a un hombre. ¿De quién estamos hablando? De Samuel. Y Samuel se constituye como juez, libertador y maestro. Y la semana que viene vamos a seguirle. ¿Ok? Señor, te damos gracias por